y vamos a presentar el tema Conoce tu temperamento según los planetas, impartido por el doctor Alejandro Sánchez Aldana. Entonces, vamos a dar por iniciado. Adelante, doctor Alejandro. Un placer. ¿Todos me escuchan bien? Porque creo que hay un poquito de retraso de este lado cuando me estaba hablando el maestro, pero nomás, por favor, levanten sus pulgares si me escuchan bien. Sí. Excelente, excelente. Les voy a pedir, por favor, que cierren sus micrófonos para que no haya tanta interferencia. Sin embargo, si tienen dudas o preguntas, por favor, en ese mismo momento, prendan su micrófono y hagan la pregunta para que no se queden con la duda. Es muy importante que el momento que surja una duda, por favor, prendan su micrófono y háganla. El tema de hoy justamente es el temperamento según los astros, según la astrología. Y vamos a tener primero que aclarar qué es la diferencia entre el temperamento y la diferencia entre la personalidad. ¿Alguien gusta comentar o aportar lo que creen o conocen de diferente entre el temperamento o la personalidad? Bueno, No, yo no estoy seguro, disculpe. Perfecto, sin ningún problema. Jesús. Bueno, yo sí. Ok, coméntame. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Con respecto a la personalidad es un conjunto de factores psicobiológicos sociales, ¿sí? Que permiten al ser humano, pues, demostrar interiormente lo que es en cuestiones actitudinales, capacidades, habilidades, etcétera. Pero también en Grecia decían que personalidad venía de máscara, la máscara que se ponían los griegos en el momento de actuar. Cuando yo, ahora que estuve de profesor, también se decía que personalidad viene de per más allá, son el sonido que tiene la persona de ir más allá de lo que es interiormente para poder servir mejor a la humanidad. Gracias. Perfectísimo. Sí tiene mucha congruencia con lo que estás diciendo. Creo que lo voy a explicar de una forma tal vez un poquito más, tal vez más simple, más sencilla, para que las personas puedan, que sería bueno, para empezar, sí pueden ver mi pantalla, porque yo ya no los puedo ver ustedes. Como estoy presentando, por alguna razón, ya no los puedo ver, pero sí pueden ver las imágenes, chicos. Sí. Excelente. Entonces, mira, el temperamento es cómo naces, tu predisposición biológica de cómo ser. Hay seres que son un poquito más orientados hacia el miedo o la ansiedad, hay otros que son más orientados hacia la ira, otros más hacia el rencor, otros más hacia la tristeza. Entonces, hay ciertas tendencias que se ven si vemos el análisis del rostro, que es algo que me fascina estudiar mucho, he estado estudiándolo por muchos años. El perfil de uno nos habla del temperamento. El temperamento no suele cambiar a lo largo de tu vida. Hay algunos que dicen que sí, después de 20, 30 años trabajando algo, puedes cambiarlo hasta lo más profundo de tu raíz. Pero la gran mayoría de las personas coinciden que el temperamento es tu temperamento desde la Ayurveda, desde las escuelas egipcias, desde los 4 humores, o sea que hay una tendencia para cada persona, ¿no? Y desde el punto de la Ayurveda, que lo divide en 3, el Vata, Pitta y Kapha, vamos a ver que cada una de estas tiene una tendencia natural. Todos tenemos unos porcentajes porque nadie es un solo elemento puro o una sola tendencia pura, pero podemos ver que en cierta proporción somos más de uno que de otro y menos de otros. Entonces, si entendemos estos 4 elementos, que está en la astrología, está en muchos temas ocultos, podemos entender que ciertos perfiles van a ser una tendencia natural. Ese sería el temperamento. El perfil sería el temperamento, tu predisposición natural hacia ciertas emociones, hacia cierta forma de pensar. Hay gente que puede ser muy bílica o muy sanguínea, y hasta cuando tienen miedo lo expresan gritando y con ira y con fuerza, ¿no? Porque así es su temperamento. Sin embargo, vamos a ver que
la personalidad es un poquito distinto y hay muchas distintas formas de clasificar la personalidad. Está el eneagrama, está desde el punto de vista astrológico, los planetas, los astros. Y en este sentido vamos a ver una categorización de la personalidad que se basa solamente en los primeros 7 planetas. Bueno, los astros, ¿no? Entonces, los astros son los cuerpos celestes, que siendo el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Vamos a ver estos principalmente 6 planetas. ¿Por qué 6? Porque el Sol es muy raro tener esta posibilidad, es 1 en 1.000.000, de acuerdo a esta teoría. Entonces, como es tan raro, ¿no? Como Gandhi, son personas que tienen una capacidad de energía casi ilimitada, siempre están prendidos, son la fuente de luz, ¿no? Hay personas que pueden asemejarse un poquito, pero se desgastan mucho. Y un verdadero sol puede mantener ese flujo de energía constantemente. Son las personalidades que requieren menos sueño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no nos vamos a meter demasiado en sí el temperamento, porque se divide en 4 según esta escuela. De hecho, hay escuelas chinas que lo dividen en 5. Como vimos en la Ayurveda, lo dividen en 3. Distintas escuelas van a tener distintas tendencias. Vamos a hablar solamente ligeramente sobre esto. Está el tipo nervioso, que si se fijan su perfil parece como cóncavo, parece que tiene la punta y está como cóncavo o en piquito, que estas personas, pues como su nombre dice, son muy nerviosas, pero son muy creativas. Y podemos ver... ¿Hay duda, pregunta? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿No? Bueno, esto se representa por el elemento aire. Y podemos ver que este tipo de personas que tienen un perfil nervioso van a tener ciertas batallas en la vida, ciertas dificultades, muy, muy típico de ellos. Y las batallas en la vida de ellos son el absorber la energía que está alrededor. Las personas nerviosas tienen de virtud que son muy creativas, que piensan súper rápido, pero por lo mismo tienen una tendencia hacia el nerviosismo, hacia la ansiedad, hacia el miedo. Y como es el temperamento ligado al aire, al elemento del aire, tienen la mente más capaz, más creativa, pero también se desgasta mucho, no tiene un sustento. No son maratonistas por naturaleza, vaya. Pueden extender una gran cantidad de energía mental y después descansar. Este tipo de personas requieren realmente tomar sus pausas y tomar sus siestas, porque se pueden desgastar mucho, ¿no? Obviamente, hay pocas personas que son nerviosos puros, pero sí se ven, ¿no? Vamos a ver los bílicos, que representan el elemento tierra. Y los bílicos son personas como Bruce Willis, ¿no? Son personas que son colectadas, tercas hasta cierto punto, son un poquito cuadrados con su forma de ver la realidad. Son trabajadoras, ellos sí son maratonistas, son de carrera larga. Ese es un temperamento que menos requiere descansar, que menos requiere dormir de los 4 temperamentos. Es un temperamento que realmente tiene una dificultad en su flexibilidad. Si el nervioso peca de ser demasiado flexible en su forma de entender por su forma creativa, y constantemente pueden ver distintos ángulos, aunque pueden pecar los nerviosos de ser demasiado egocéntricos porque saben que son muy capaces mentalmente, ¿no? Y muy creativos. El bílico va a pecar demasiado de ser muy analítico, trabajador, pero sobre todo muy poco flexible en su forma de ver las cosas. Entonces, si son temperamentos bílicos, sí hay que tener mucho cuidado con esto, porque el árbol que crece que muy grande y fuerte, de repente llega un viento muy fuerte y lo dobla a la mitad. Cuando hay un árbol que crece más flexible y puede doblarse ante el viento, ¿no? Pero si es demasiado flexible, no crece mucho. Entonces hay que tener mucho ese equilibrio en conocer tu temperamento. Vaya. Los sanguíneos, que si se fijan su perfil es como una resbaladilla. Ven todo como una batalla. Son personas que si eres su amigo, eres su mejor amigo y estás de su lado, pero de repente, si estás contra ellos, es todo lo opuesto, ¿no? Ellos ven una vida como una batalla y son muy impulsivos, son muy excitables, como vemos aquí. Entonces es muy importante saber si tienes un perfil sanguíneo como una resbaladilla, ¿no? Una piochota que sobresale, pues
lo que piensas lo quieres manifestar, sacar de una forma inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado con si es temperamento sanguíneo de controlar tus impulsos, de medir, de darte cuenta que las cosas, igual que los bílicos, no son blanco y negro. Y los linfáticos es un temperamento ligado al agua. Los sanguíneos pues obviamente están ligados al fuego. Y obviamente también tienen la correlación con la cruz fija del zodiaco, pero más con los 4 elementos. Los linfáticos están asociados con el agua, suelen ser más rencorosos, suelen ser también muy buenos amigos, pero pues si les hace algo no se les olvida jamás. Suelen tener unas... De hecho, si te fijas, yo tengo algo de linfático porque a pesar de que no soy gordo, retengo agua y no se ve esta línea de la mandíbula. La verdad es que los que me conocen saben que no estoy gordito, pero a pesar de eso, aun por más delgado que esté, jamás me nota la línea aquí de la mandíbula, este ángulo. Eso es algo muy típico de los linfáticos, ¿no? Son casi igual que un bílico, nomás que este ángulo no se les nota. Los linfáticos son personas que son pacientes, son los visionarios, tienen la paciencia para construir algo a largo plazo. Tienen la mayor paciencia de todos, pero de repente así pueden llegar y explotar porque se les acumula, ¿no? Como son agua y quieren ser bondadosos, quieren dar, quieren todo esto, pero de repente se les acumula lo que se guardan y pueden explotar, explotan y ya, a los momentos ya otra vez están tranquilos y serenos y amigables. ¿Hay dudas o preguntas de los 4 temperamentos? ¿Cómo uno puede saber? Sin duda esto viene más adelante. ¿Qué temperamento somos cada nosotros? Ok. Esto viene más adelante, ¿verdad? El temperamento, si lo vemos desde el análisis del rostro, que es algo que me fascina mucho, es de acuerdo al perfil. Pero también lo puedes ver pues, con las cuestiones de la vida, ¿no? Las personas nerviosas van a hablar muy rápido, van a tener una tendencia a desgastarse, al miedo, a la ansiedad. Son personas que siempre están pensando, su mente es la más rápida de todas. Entonces, si ves a alguien así, que es muy creativa, que está pensando todo el tiempo, que es más orientada hacia el nerviosismo, hacia la ansiedad, el miedo, pues puedes saber que tiene un temperamento nervioso, ¿no? Pero viendo el perfil también vas a ver que casi no tiene mandíbula, casi su mandíbula empieza desde la oreja y no se le ve el ángulo, y el perfil es cóncavo como o puntiagudo o como tipo círculo, ¿no? Lo que más sale es su nariz. Los bílicos son muy planos, tienen el perfil. No sé si me pueden ver a mí. ¿Sí me pueden ver? Hola. Sí. Entonces el perfil de ellos es como, es recto el de los bílicos y también el de los linfáticos. La única diferencia es que los bílicos tienen un ángulo cortito, pero se les nota mucho. Y en los linfáticos, este ángulo de aquí de la mandíbula no se les nota porque está cubierto de grasita. O realmente es retención de líquidos, vaya. Por más delgados que estén, nunca se les va a ver este ángulo. Y los sanguíneos parecen una resbaladilla toda su cara. Desde aquí hasta acá, todas sus ideas quieren salir y manifestarse en acción de forma inmediata, ¿no? Y tienen la mandíbula más grande y fuerte, más poderosa, más sobresaliente de todos los tipos. Entonces, si ven su perfil, si analizan su perfil, van a poder ver, pero también pues hay que analizar las tendencias en su vida. Ahora sí, ahorita vamos a hablar de la diferencia entre el temperamento, que es tu tendencia natural, que normalmente no cambia durante toda tu vida, y ahora vamos a hablar un poquito de la personalidad. Como bien dijo Jesús, la personalidad es la máscara que tienes. Como que escuché que había un mensaje o una pregunta. Sí, si lo hay, no puedo ver la pantalla, entonces por favor me interrumpen y lo hacen, ¿no? Bueno. Envío un mensaje aquí al chat precisamente para que se vea todo, vean si es posible, acerca de lo que es la personalidad y el temperamento. Y dice, la personalidad es un constructo psicológico. Se refiere a las características psíquicas de una persona que determinan su manera de actuar ante una determinada circunstancia.
El concepto engloba el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. Esa es la personalidad, del aspecto externo con el que nos manifestamos todos ante la sociedad, la forma en que nosotros somos y nos caracterizamos. Y el temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y la estructura dominante del humor y motivación. El término proviene del latín temperamentum, medida. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. O sea, la intensidad de las emociones con que actúa y se presenta, ese sería el temperamento, que sería como la temperatura, ¿no? Alguien con un fuerte temperamento, pues es activo y rápido. Con temperamento muy bajo, pues es más quieto. Sí, más que intensidad, porque todos tienen muchas intensidades en su forma de sentir, pero más bien la tendencia. Por ejemplo, si vemos desde esta categoría de los 4 temperamentos, que viene del Antiguo Egipto, comparado con una de China de 5 o del Vedanta de 3, podemos observar que, por ejemplo, los nerviosos, su tendencia va a ser más hacia el miedo y ansiedad. Sí van a sentir ira, sí van a sentir las demás emociones, pero la que más van a tender a sentir es miedo, ansiedad. Sí se pueden enojar, pero hasta el enojo de repente lo convierten en miedo, ansiedad, ¿no? Un bílico, por su naturaleza, va a ser iracundo, pero no va a actuar tan rápidamente como un sanguíneo, ¿no? El bílico y el sanguíneo van a tener esta tendencia fuerte hacia la ira, hacia explotar, pero bueno, no explotar tanto. O sea, el sanguíneo va a ser el más impulsivo, el que va a tener esta tendencia a explotar. Pero el bílico va a sentir esta ira, pero no va a actuar tan fuertemente, tan rápidamente. Se va a tomar su pausa. Comparado al sanguíneo, no va a tomar su pausa, va a accionar de una forma más impulsiva. Y el linfático, pues la tendencia va a ser más hacia la tristeza y hacia el rencor. Entonces, si vemos desde esta perspectiva o desde esta escuela que el temperamento es estas tendencias de sentir y pensar de cierta forma manera, que es natural, naces así, vaya. Y justamente, como dijo el maestro Jesús o como dijo el maestro Antonio, las personalidades es una construcción. Hay un poquito de eco. ¿Pueden silenciar su micrófono, chicos, por favor? Al menos que tengan más aportaciones. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bien dijo, el temperamento, tu predisposición natural, tendencias naturales. Y personalidad es justamente cómo es que por todas las situaciones de tu vida, tú vas a irte modificando, expresando, ¿no? Entonces, si vemos en un análisis rostro, el temperamento es el perfil y la máscara es la cara, la personalidad es la cara. Y tu cara, si te das cuenta, es diferente ahorita de hace 5 años o hace 10 años. Conforme vas teniendo tu experiencia de vida, conforme vas aprendiendo en la vida, tu máscara, tu cara va cambiando. Desde el simple hecho de las arrugas, ¿no? Si vemos el ácido rostro, estas arruguitas de aquí son líneas de empatía. Hay gente que tiene mucha edad y no tiene esas líneas, ¿no? Y tiene otras más marcadas. Entonces, estas líneas de aquí que se llaman las patitas de cuervo, realmente son líneas de empatía. ¿Qué tan empática es una persona? Y conforme la persona se va adaptando a todo lo que vivieron en la vida, va obteniendo una distinta personalidad y la personalidad puede cambiar con los años o con las experiencias. Esta manera de analizar la personalidad, ya que vimos que es el temperamento, esta forma de ver personalizar la personalidad o categorizar la personalidad, vamos a usar los principales 6 planetas, ¿de acuerdo? El Sol, dijimos que una personalidad solar verdadera es bastante rara, entonces vamos a hablar de la Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno. Entonces, esta primera personalidad lunar, disculpen aquí la ortografía, o más bien es un lenguaje distinto, tienen nivel de energía bajo, como un 50% de energía, por eso toda su personalidad está orientada hacia
preservar esa energía y la preserva diciendo que no. Son personas sumamente negativas, los invitas a salir, dicen que no, son críticos, ven lo malo en todo, son fríos, no requieren la aprobación de otros, que eso sería algo muy bueno, porque realmente no les interesa que los demás aprueben de ellos. Son personas solitarias, temperamentales, sensibles, como el arquetipo de Luna, sensible a las emociones de los demás, por eso también no les gusta convivir mucho con las demás personas. Y no les gusta convivir mucho con las demás personas porque justamente están conservando su energía. Y son tan sensibles a lo que está pasando a su alrededor que puede saturárselos mucho y prefieren pues ya no. Físicamente suelen ser personas pálidas, misteriosas, perfeccionistas, desmotivados, ¿no? Y gente nocturna, no suelen ser muy mañaneros, muy tempraneros. Y administran su energía. Por eso, como dijimos, dicen que no a todo. Son de pocos amigos, pero los pocos amigos que tienen son cercanos y fieles. Se toman su tiempo para comprender nuevos conceptos. No los puedes apresurar, por favor no los apresuren porque nomás los van a hacer enojar y ellos van a tomarse el tiempo que requieren para digerir algo. Ese es su horario. No les gusta aparecer en fotos, es algo muy particular de ellos, como que son más misteriosos, como el arquetipo de Luna. Deben aprender a trabajar en las relaciones personales, ¿no? Y más contacto. Cada una de estas personalidades, de estas formas de moverte en la vida, tiene su propio reto que superar. Y ellos, los lunares, tienen que aprender a trabajar con las personas, a tener más contacto con ellas, a pesar de que puede no fascinarles. ¿Dudas o preguntas de esta primera personalidad? ¿Se entendió? ¿Fue una explicación clara? ¿Podemos seguir? Sí, adelante, gracias. Perfecto. Me gustaría ver si se entendió verdaderamente porque tenemos varias personas y quizá no se entendió tan bien o tal vez, ¿por qué no expresan si se entendió para saber si está bien y si no se da una pequeña explicación? Sí, perfecto. ¿Hay alguien que conocen así, alguien en su vida? ¿Alguien puede pensar en una personalidad lunar, una persona que es muy lunar en su comportamiento en su vida? ¿Alguien tiene algún ejemplo de esto? Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Yo conozco a una persona que tiene esas características y sin embargo, la básica cuestión es que si hay una persona tiene que ser solamente de un signo o si se pueden mezclar. Porque yo veo unas características en esa persona y aún en mí, yo veo una característica de esas en mí, pero todo lo demás no se aplica a mí. Y muchas otras sí se aplican a esta otra persona y otras no. Excelente, muy buena pregunta. Solemos ser una mezcla de varios planetas en ciertos porcentajes, ¿no? Pero normalmente vamos a ver que tenemos dos que están más presentes en nosotros y otras dos que no están tan presentes en nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, si notas que eso está presente en ti, tal vez eres principalmente lunar o secundariamente lunar, pero si hablamos de signos solares, pues sería una tendencia más como a ser de cáncer, ¿no? Sin embargo, tenemos que contemplar que podemos silenciar micrófonos cuando no hay aportaciones porque sigue habiendo un eco. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que somos la carta astral completa, ¿no? Y todos tenemos todos los signos zodiacales en algún punto de nuestra carta, en alguna casa, en algún punto, cuando nacimos. Entonces vamos a tener hasta algún punto de nuestra vida esto va a salir dentro de nosotros, pero no puede ser que no sea la tendencia natural. Puede que alguien sea súper amiguero y no tenga casi nada de lunar, pero de repente, pues cuando están con una energía muy baja, se van a volver un poquito lunares porque la característica de los lunares es que tienen energía muy baja y van a tender más a ser más negativos cuando tienen energía baja o cuando tienen hambre, cuando están molestos, ¿no? Entonces esta tendencia puede ser principalmente secundaria en ti o puede casi no tener nada de relación contigo. Tu signo solar sí va a influir un poquito, pero hay que saber que astrológicamente no somos solamente nuestro signo solar. Entonces, por ejemplo, este tipo de personalidades lunares, cuando la luna está en un signo de agua, se va a intensificar más. O si la luna está en el ascendente, en ese horizonte oriental donde están naciendo
los planetas en cada momento, ¿no? No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, completamente. Muchas gracias. Eso hace sentido. Muchas gracias. No, ¿de qué? Hay una duda en el chat. Creo que escuché algo en el chat. ¿Alguien lo puede leer? ¿O fue mi imaginación? ¿Todo bien? Octavia está levantando la mano. Ah, ok. Adelante, adelante. Adelante, Australia. Bueno, es Luz Perdón. Estela. Sí, gracias, perdón que no había escuchado. Yo tengo una duda. Ujú. Vaya, el temperamento, cuando se habla de temperamento, ¿se refiere al ascendente en sí o se refiere al signo solar? Es un conjunto de varias cosas. Si hablamos del ascendente, suele ser un poquito más tu temperamento, pero no podemos decir que nomás por ser ascendente cáncer vas a ya ser lunar. Probablemente tenga que influye bastante, pero vamos a ver con los arquetipos planetarios, no tanto con tu propia carta. No es una clase de astrología como tal, más que nada estamos observando las tendencias observables en la persona. Es una forma mucho más práctica que ver la carta astral de una persona. De los elementos dentro de tu carta astral, los que más tienen que ver con tu temperamento sí puede ser tu ascendente, pero acuérdate de que también tu signo solar, o sea, todos los planetas van a influir un poquito en cómo eres. Entonces, sí hay variaciones, por eso es más observación para que podamos aprender a tanto nosotros mismos como los demás, identificar las fortalezas, debilidades de cada una de las personas y saber cómo tratarlos, ¿no? También porque, por ejemplo, a un lunar lo peor que puede hacer es apresurarlos. ¿Así nos damos a entender? Sí, vaya, pero mi pregunta va encaminado, está hablando de la luna. Nosotros sabemos, bueno, por lo menos yo sé que la luna tiene respuestas bastante emocionales, tiene mucha autoprotección y Ujú, tiene mucha función materna, igual ujú, reacciones instintivas y tiene que ujú, ver con lo femenino. Ahora, ujú, si yo en determinada edad, o sea, porque vamos por ujú, ciclos, yo conozco mi autoconcepto de una ujú, manera muy particular y he programado ya mi conjunto de emociones y las puedo llevar de un modo, como unas herramientas mentales ordenadas. ujú. Y a esto yo le podría denominar que estoy utilizando principios de neurociencia que pueden hacerme a mí totalmente cambiar y ser yo misma en todo, en muchos sentidos. O sea, mi compromiso es conmigo, no con nadie. Sí, pero no estoy Ahora, teniendo la pregunta. yo entiendo de que Sí, la pero luna, ¿cuál es la pregunta? más que todo lo que yo estoy haciendo, tal vez sería una retroalimentación, ahí ya no sería una pregunta, Ok. Entonces pero le hay que agradezco dejar algo mucho. muy en claro. Estamos hablando de una forma de poder observar de una forma práctica ciertas características de este método de observar la personalidad. Ah, si tienes más aportaciones respecto a lo que representa la luna y todo esto, la verdad es que no estamos viendo el tema astrológico aquí, estamos viendo un tema práctico de este método de análisis de la personalidad. No sé si me voy a entender. Sí, como un test que yo le llamaría, un test que yo haga y me voy a un FODA y encuentro cuál es mi temperamento y cuál es mi personalidad, entiendo. Ajá, sí, ¿Así? basado en el sistema de los 4 temperamentos am, del antiguo Egipto, del sistema de nervioso, bílico, sanguíneo y linfático. Este es el Ah, sistema que estamos orientando con los 4 temperamentos, que es la tendencia natural, y estamos viendo ahora también la personalidad. El sistema de clasificación de temperamentos que hicimos desde el inicio fue basado en los 4 elementos, el del antiguo Egipto, y es nervioso, bílico, sanguíneo y linfático. Y ahorita estamos viendo ok.
la personalidad, ya no el temperamento. Sí, es que entré tarde, perdón, entonces. No pasa nada. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces. Y para complementar, para que entiendan más bien todos, aquí puse una descripción en el chat de estos tipos de temperamentos que hicieron Hipócrates y después Galeno. Entonces voy a hacer... Hipócrates y Galeno lo tomaron del Antiguo Egipto, Sí. pero lo modificaron un poquito. Esos son los temperamentos o basado en los 4 humores que se formaron en la Antigua Grecia, pero que originalmente viene de estos que son del Antiguo Egipto. Sí, ellos estudiaron todo esto y también estudiaron lo que tiene Platón, que habla de 4 tipos especiales, y ellos fueron los que describieron estos tipos. Hipócrates describió la bilis negra, la flema, la sangre y la bilis blanca, y cómo se mezcla el cuerpo humano y con todas sus características. Y ya Galeno les dio esa tónica que, conocida hasta en la medicina. A mí me tocó todavía estudiar en medicina esos tipos de temperamentos y sus características, ¿verdad? Se estudia también como histórico, ¿no? Entonces habla de los tipos de Hipócrates, el bilioso, el sanguíneo, el linfático y el nervioso. Y que sí, efectivamente derivan desde Egipto y ellos ya lo tomaron y le dieron de esa forma. Sí, lo aplicaron un poquito más de acuerdo a la investigación médica que ellos estaban haciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Es correcto. Entonces, ya vimos... se vio el primer tipo, que es el lunar, ¿verdad? ¿Mande? Ya se vio el primer tipo de temperamento o personalidad, que es el lunar. Vimos los 4 tipos de temperamento, dimos un breve repaso de los 4 tipos de temperamento, y ahorita estamos viendo la primera personalidad lunar, y ahorita estamos ya brincando a la segunda. Okay, ¿Todo bien hasta ahorita? Perfecto. Sí. Okay. Entonces, la segunda de las personalidades, de acuerdo a este sistema, es hablar de los mercuriales. ¿Cómo es una persona mercurial? Pues es hablador, divertido, es como el arquetipo de Mercurio, astrológicamente Mercurio, pues es algo juvenil, con mucha energía. Es una energía muy creativa, tendencias en el nerviosismo. Igual como vimos el temperamento nervioso, esto es distinto, es una personalidad nerviosa. Acuérdense, la personalidad se forma y el temperamento se nace con ello. Entonces, ahí se les fascina encontrar vacíos legales como el dios Loki o Hermes, que están viendo cómo le hacen como todo es un juego para ellos, vaya. Que pueden ser egoístas, son buenos vendedores, pueden mentir con facilidad, son personas muy inteligentes, pero sobre todo creativas, tienen mucha energía, pero la energía que tienen es creativa. No tienen tanta energía física. En su punto negativo pueden ser manipuladores. Y son competitivos, pero no porque les interesa tanto ganar, sino todo es un juego para ellos y les gusta jugar. Son personalidades que pueden llegar a ser paranoicas, pueden llegar a ser ansiosas en su punto negativo cuando son muy extremos, y tienen un diálogo interno excesivo, como vimos que es similar al temperamento nervioso, pero ya más llevado en la personalidad, se desarrolla. Son muy animadores y la mente nunca se detiene. Hasta ellos se compran sus propias mentiras. Pueden estar cuando no están bien cementados, o no están bien, más bien fundamentados, pueden mentir mucho. No es una ley, pero cuando no tienen estas reglas de moral muy impuestas, pueden tender a mentir mucho. Su tendencia es que inicien muchos proyectos, pero terminan pocos o ninguno de ellos, porque hay tanta tendencia hacia el movimiento, hacia el cambio, hacia lo nuevo. Y deben aprender a terminar sus proyectos y a concentrarse. Esa es realmente la paciencia, la determinación, la concentración. Es el gran reto de estas personalidades, porque de acuerdo a sus experiencias de vida, su mecanismo para compensar, para sobrevivir, ha sido mentir, hablar, crear, meterse en su mundo imaginativo. Entonces, esa es la personalidad que se forma. Suele ser un tipo de cara que es como triangular. Suele ser una cara que es como más angostita desde la piocha y un poquito más triangular, más abierta hacia arriba. Ese análisis de rostro podemos ver ese tipo de rostro y también una expresión más juvenil dentro de ellos.
dudas o preguntas dentro de, aparte de este tipo de personalidad? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Alguien conoce a un tipo de persona así? Sería como el clásico merolico, ¿no? El que dice, señores, vamos a hacer bailar la calaverita a la 1, a las 2 y a las 3, estén buscando a Sí. todo el mundo. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Sí, efectivamente, es como esa. Y todos creo que, bueno, mínimo yo tengo muchos amigos mercuriales y son muy divertidos estar con ellos, pero de repente me llega a cansar mucho tanta energía como nerviosa. Y podemos ver que hay ciertas personalidades que van a empatar y van a hacer match con un tipo de temperamento y hay otras que no lo van a hacer, ¿va? Entonces, por ejemplo, el tipo lunar dentro de los 4 temperamentos va a ser más cercano como a lo linfático. El tipo mercurial va a ser más como similar a lo nervioso. Si alguien tiene un tipo de perfil o de temperamento y el mismo o una personalidad que va de acuerdo, que es muy similar, van a tener esa tendencia muy exagerada. ¿Pero qué significó eso? Que en su vida esa tendencia natural les dio éxito, los dejó sobrevivir, tuvieron éxito en su entorno con ese temperamento y se exageró, ¿sí? Y si no hay una congruencia, si son, por ejemplo, un temperamento sanguíneo y su ah, personalidad es lunar, entonces vamos a ver que su tendencia natural no fue bien recibida o no fue una buena estrategia de sobrevivencia en su hogar, en su casa, en su niñez, y tuvieron que desarrollar otra personalidad, que el tipo lunar es una cara muy redonda, muy circular, para poder sobrevivir en su entorno. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿No? Ok. Continuamos a la siguiente. A menos que haya otra aportación o duda, voy a continuar a la personalidad venusina. ¿Les parece bien? Sí. No los puedo ver, entonces voy a tener que decir que sí o no. ¿Sí? Bueno, voy a tomar el silencio como que sí puedo continuar. Ok. Entonces, las personalidades venusinas son el nivel energético más bajo de todos. Son personas que son muy sensuales, como el arquetipo de Venus, y muy sensoriales sobre todo. Obtienen mucho placer de los 5 sentidos. O sea, el comer, el placer sensorial, el sexo, la estética, el ver algo bonito, algo bello, todo eso lo disfrutan muchísimo y lo sienten muy intensamente. Son personas que son muy tranquilas, lentas, como tipo hippie, parecen casi somnolientos. Les gusta mucho tocar a la gente, el contacto físico y hasta roban energía de los demás, pero no lo roban de una forma negativa. Es como un intercambio energético. Los venusinos son como, pues mira, yo voy a estar aquí alrededor de ti, voy a relajarte, pero me voy a cargar de tu energía. Y es como un intercambio. Te traigo paz, tranquilidad y tú me das tu energía, ¿no? Porque son tan sensibles a lo que está pasando alrededor, tienen un potencial psíquico muy importante. Le dicen que sí a todo porque no quieren batallar, no quieren entrar en el conflicto con el no. Entonces, la estrategia es muy difícil para conservar su energía. Vimos que la estrategia de los lunares era decirle que no a todo. Y también tiene muy baja energía, pero su estrategia es no. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi energía. Pero la estrategia de los venusinos para mantener su energía es decirle que sí a todo. Tal vez no lo hagan, pero te dicen que sí. Entonces, de hecho, es el tipo de personas más sencillas para venderlas, porque le puedes vender algo porque, sí, te dicen que sí, pero en ese momento es cerrar y que te den el dinero. Entonces, estos son tipo hippie, no conflictivos, no toman decisiones, ese es su gran defecto, ¿no? No ven como las consecuencias a lo largo plazo. Generalmente es gente bella o atractiva físicamente, características más femeninas en sus facciones. Fats son satisfechos muy fácilmente, saben que van a estar bien. Si consiguen lo que quieren o no consiguen lo que quieren, van a estar bien. Entonces no aspiran a mucho por lo mismo. Deben aprender las consecuencias de no planificar y tienen que aprender a tomar decisiones si no quieren vivir siempre como en la deriva. Entonces su gran reto en la vida es concentrarse
en ser seres humanos más equilibrados y más disciplinados, más fuertes en ese sentido. Porque está bien ser venusino, pues parece que hasta el universo conspira en su favor. ¿Por qué? Porque son tan relajados que, pues, lo permiten que llegue esto, ¿no? A ver, ¿alguien aquí conoce o les viene a la mente alguien que conocen que es una persona venusina? Sí, no, tal vez. Que son como más hippies, surfers, así. Es mucho en la cultura hippie, mucho en la cultura como más de la marihuana. Es como, sí, carnal, todo está bien, todo amor y paz, ¿no? Y realmente es para conservar su energía, ¿no? Muy bien. ¿Seguimos con el tipo marcial o qué les parece? ¿Cómo vamos? O algún ejemplo práctico sería bueno para que se quede más grabado. Yo he conocido personas de este tipo, más serenas, tranquilas, y generalmente sí son más sensuales y las mujeres son muy atractivas. Efectivamente. Pero les falta carácter, pues, porque son más dóciles, no quieren enfrentarse ni tener problemas, y generalmente se van por lo más fácil para no tener conflictos. Y pagan las consecuencias de sus acciones a lo Sí, largo, o sea, efectivamente. así es. Pues buena aportación, Master. Pero podemos continuar entonces. ¿Les queda claro? O sea, creo que todo el mundo está mm, tomando ideas y conceptos de ciertas personas. Mira, yo conozco a esa persona que es más lunar. Mira, esta persona es más mercurial. Esta persona es más venusina. Vamos a continuar con los marciales. ¿Dudas o preguntas antes de empezar con los marciales? ¿Aportaciones? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay aportaciones, silenciamos micrófonos, porfa, para que no haya eco. Y energía, los tipos marciales tienen la energía física más alta de todos, excepto los solares, que son 1 en 1 millón. Ellos van a dormir como 4 a 6 horas diarias y van a estar bien. Los marciales están enfocados en hacer, 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 hacer. Son demasiado directos, demasiado prácticos, diría yo. Aunque yo soy alguien bastante práctico. ¿Por qué? Porque no les importa que las cosas se hagan de la mejor forma, solamente que se hagan. Entonces, son personas que están orientadas a la acción y resultados, pero como no les importa que las cosas se hagan de la mejor forma, nomás que se hagan, muchas veces pueden hacer un cagadero, por no tener mejor palabra para decirlo, ¿no? Hacer las cosas un poquito de una forma bruta. Y explosivos, iracundos, suelen dormir muy pocos. Les gusta la presión y los desafíos. Les fascina vivir así, bajo presión, moviéndose, haciendo. Pero ¿qué pasa? Pues pueden utilizar mucho esta necesidad de competir, de salir adelante, acción, como un método para ignorar lo que realmente está pasando dentro de ellos, ¿no? Todas estas personalidades que son formas de afrontar la vida, de haber aprendido, pueden, cuando están llevados en su exceso, ser una forma de evasión. Hasta los marciales que quieren hacer, también puede ser una forma de evadir lo que está sucediendo dentro de ellos, porque no, porque a pesar de que les puede gustar el desafío, pues el desafío interno, el cambio interno puede ser algo difícil para ellos. Son personas destructivas si su energía no se canaliza de una forma correcta, o sea, una forma más sana, más productiva, o en el deporte, por ejemplo. Pueden ser personas que cuando no canalizan esa energía física que tienen puede volverse pues peleoneros o destructivos, violentos. Y se nota desde niño se nota el temperamento. Los temperamentos marciales van a estar viviendo, golpeando cosas, moviendo, o sea, no, son moviendo el cuerpo con mucha energía. Las personas mercuriales van a estar más creativas, más en su mente. Las personas lunares van a ser más um, como más reservados, más solitarios. Personas venusinas van a estar pues, más relajadas, les va a importar menos, ¿no? Porque son como se fueron adaptando a la vida. Bueno, se enfocan en soluciones inmediatas y no le huyen del conflicto. Entonces una de las cosas más difíciles para las personas marciales es recibir órdenes. Es lo que más detestan en el mundo, ¿no? A ellos les gusta estar a cargo de mandar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe aprender a hacer la competencia un juego, no tomárselo tan en serio, ser más diplomático.
y ofrecerles desafíos interesantes. Cuando ustedes están interactuando con ellos, ofrezcan a esas personas un desafío y van a ver que con gusto le van a entrar porque les gusta hacer, les gusta entrarle. Pero el gran reto de estas personas es justamente aprender la diplomacia, aprender que no todo es una batalla, no todo es un conflicto, no todo es una competencia. ¿Dudas o preguntas? ¿Conocen a personas así en su vida que siempre están buscando esta batalla? Podemos ver que es muy similar al temperamento sanguíneo. Esta personalidad va a ser muy similar a los sanguíneos, que son más impulsivos, más orientados a la acción, a la batalla. Muy bien. Continuamos con el jovial, entonces. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, aportación de los marciales? ¿O alguien conoce a alguna persona con esas características? Bueno, Una- yo tengo algo que compartir. Yo me estoy identificando con varios de estos tipos. Los marciales en particular, yo sí me identifico con la productividad. Yo siempre estoy siendo productiva. Yo tengo una energía, aún a mi edad, una energía grande, 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 que a veces es la medianoche y no puedo dormir porque no estoy cansada, etcétera, etcétera. Pero luego hay otras partes donde no me identifico en absoluto. Por ejemplo. Por ejemplo, que de ser bélicos, de andar haciendo así destructivos, etcétera, etcétera. Yo no soy así para nada, yo no me considero ser claro, así. pero tal vez. Oh, claro. Tal vez las peleas que eliges son argumentos, ¿no? O has canalizado tu energía hacia hacer algo en lugar de destruir algo, que sería algo muy productivo. Como dices, estoy haciendo. Tal vez tu batalla es una discusión que no se anule. Tienes miedo de entrar en conflicto. Hay mucho eco. No sé si podemos silenciar micrófonos hasta que haya aportaciones. Hermano Jesús, será Yo tengo mi micrófono apagado. no aparece apagado, no aparece apagado. Sí, Mire, gracias. Okay. Eva, a ver. Ahora sí, gracias. Okay. Sí. Bueno, está bien esto de Mari, y está buena la aportación, pero habría que ver cómo la perciben los demás, porque recuerden que generalmente los demás nos perciben mejor que como nosotros nos percibimos por razón natural. Eso es otra cosa, que claro, nosotros nos percibimos de una manera y otros nos perciben de otra manera. Claro. Bueno, Sí. yo quisiera participar también, si me lo permiten, Claro, en cupón para poder ingresar los trabajadores al trabajo. Primeramente los hacen pasar por una serie de artes marciales para que den todo lo mejor en el momento de estar trabajando. Y en psicología recomendamos cuando el niño que es muy iracundo, que no quiere al papá, que no quiere a la mamá. En el caso que no quiere al papá, recomendamos que tenga una almohada con el nombre del papá. Entonces, al darle golpes a la almohada, para que ahí descargue toda su ira, y de esa manera canalizar la misma para que el niño pues no tenga problemas conductuales posteriormente. Gracias. Esa es mi aportación. Okay. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Sí. Yo, por ejemplo, estoy viéndome desde mi punto de vista a qué se aplica y no se aplica a mí, pero de otros me ven de una manera diferente. Entonces, ¿ahí qué? Pues mira, el tema es si usted se está identificando mucho con lo marcial, hay que tener mucha crítica, ver, pues yo no soy destructiva, no soy así. No, pero pues tal vez te gusta llevarle la contraria a todo el mundo, ¿no? Porque es algo natural de tu impulso. ¿Sí me voy a entender? O tal vez
cuando alguien dice algo que no te gusta, pues luego estás tú entrando diciendo, eso no es cierto, así. Entonces, o sea, tal vez no te estás agarrando a golpes físicamente con alguien, pero estás entrando en batalla con alguien. Entonces, hay que hacer una introspección muy importante y decir, ok, ¿qué tanto es necesario que tenga la razón? ¿Qué tanto puedo desarrollar aquí la diplomacia y buscar una forma pacífica de poder entender a esta persona? Porque ¿qué le falta? Lo que más le hace falta a los marciales es la empatía, ¿no? Ver qué está viviendo la otra persona. Ahora, si observamos ah, que es una personalidad que se desarrolla con el tiempo en las culturas que son más, o sea, que tu valor depende. Hay familias y hay personalidad, y hay ambientes en el que se desarrolla, donde tu valor como persona depende en qué tan productivo eres, en qué tanto puedes hacer. Entonces, cuando aprendemos también a que nuestro valor como persona se basa en qué tanto puedo hacer, contribuir, pues puedes hacer muchas cosas, pero de repente también es mucha carga el cargar con siempre hacer, siempre hacer, el tengo que hacer, tengo que, y mucha presión. Y de repente no se disfruta tanto la vida, ¿no? Y si buscarías tal vez moderar un poquito más el temperamento, o sea, esta personalidad. Si es tu temperamento, vas a ser así, sí, pero no hay que ser regidos. Por ejemplo, la persona marcial está muy ligada al temperamento sanguíneo, ¿no? Al que dijimos que era como resbaladilla, la piocha más fuerte, más salida. Entonces, si tienes un temperamento sanguíneo y desarrollaste la personalidad marcial, pues está un poquito en exceso este tipo de cuestión, ¿no? Entonces hay que templarla porque si no, siempre va a ser tu acción. O sea, no eres libre en realidad porque es tu única forma de reaccionar. Cuando pudieras reaccionar de una forma distinta, que pudiera dar mejores resultados. Cuando intentas hacer empatía con la otra persona, qué está viviendo, por qué, qué está sintiendo, qué necesidad tiene esta persona, qué está haciendo esta persona accionar de esta forma. Ok, entonces ya no entras en un conflicto, en un choque con la persona, sino intentas entenderlos y, y una vez que le das la empatía a la persona, es mucho más probable de escucharte a ti, de que tengan un acuerdo y que puedan ser diplomáticos y ver de qué forma pueden satisfacer las necesidades de ambos, en lugar de conflicto, choque, conflicto, choque, conflicto, choque, donde no se logra mucho. No sé si me voy a entender. Sí, pero no, yo desde mi punto de vista eso no se aplica a mí, solamente la energía y la necesidad de ser productiva. No, de momento es todo. No quiero tomar más tiempo. Gracias. Claro. Y nuevamente, este es desde mi punto de vista. Muchas gracias. Ok, está bien. Ahora, de acuerdo a la protección del Maestro Jesús, el sacar tu ira, bueno, vamos creo que en 2 semanas, me van a abrir la puerta otra vez el Maestro Antonio para ver algo de lo que es la comunicación no violenta y vamos a ver un poquito de formas de poder manejar la ira, entendiendo también la perspectiva de la otra persona. ¿Podemos seguir entonces con el jovial? ¿Sí? Sí, adelante. Perfecto. Entonces, la personalidad jovial es alguien que tiene una energía relativamente bajo. No tan bajo como el lunar, no tan bajo como el venusino, pero aún así van a ser un poquito menos su nivel de energía. No parece así porque de repente pueden ser muy efusivos, pero ¿qué es lo que llega a suceder? Con el tiempo es difícil mantener esa energía y se desgasta, ¿no? Son personas que son como maternales, son realmente como el papá o mamá de los pollitos. Son personas amorosas, entusiastas, les gusta alegres, les gusta animar a las personas, ¿no? Ayudar, generosos y atentos, agradables, pero tienen una necesidad muy profunda de validarse por el amor que reciben. Suelen ser personas que les gusta mucho el azúcar y suelen ser llenitos, pero su principal objetivo en la vida es conseguir amor, aprobación de los demás. Bueno, si no pueden conseguir el amor, el cariño de los demás, pues atención. Si no pueden conseguir la atención, pues de una forma positiva o alabanza, van a conseguir la lástima de las personas. Entonces, estas personas joviales, como están buscando esa validación externa a través de amor, bueno, no puedo tener amor, bueno, alabanza o aprobación,
bueno, no, pues lástima. Y se pueden tirar al piso y ser chantajear emocionalmente porque están buscando esa validación a través del otro. Les encanta la comida, los dulces, como dije. Dependen de la aprobación de otros. Deben de elevar su autoestima, porque acuérdense que la autoestima es como tú te aprecias a ti mismo, independientemente de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces tienen que enfocar en trabajar su autoestima y ver justamente que no valen por lo que piensan los demás de ellos o por su interacción con los demás, sino ellos valen por su criterio interno. No son responsables de las emociones de los demás, son responsables por sus emociones. Y de la misma forma, porque están buscando hacer los demás felices, y también se sienten responsables. No solamente se sienten responsables por la felicidad de los demás, pero también responsabilizan a los demás por sus emociones. Y eso es algo muy, muy importante dentro de... Digo, todos podemos hacer esto cuando somos codependientes, ¿no? Pero es más fuerte esto en los joviales, o los que están orientados hacia Júpiter, ¿no? La personalidad tipo Júpiter o jovial. Deben aprender a darse amor a ellos mismos, a ser autónomos e independientes. ¿Alguien conoce a alguien así en su vida? ¿O se identificaron un poquito con esto? ¿No? Sí, tal vez. ¿No reconocen a nadie así en su vida? Yo conozco a alguien que está aquí presente con nosotros. Al maestro Enrique. Maestro, ¿cómo está usted? Siempre muy jovial, alegre y divertido. Sí. No Nos la conozco. pasamos súper bien en León y Buenas estamos noches. pendientes de ir a México. Escuchando plenamente la clase, quiero aprender y conocer más. Pues miren, las personas joviales son de los mejores amigos que puedes tener. Además que también el tema de rencor es algo fuerte con ellos. Son alegres, divertidos, son de los mejores amigos, pero sí pueden llegar a ser algo sentidos. Entonces también si te reconoces como una personalidad jovial, es muy importante tener esa introspección y aprender a soltar, ¿no? A no responsabilizarte por las emociones de los demás y a no responsabilizar a los demás por tus emociones. Eso es algo muy, muy importante dentro de esta personalidad. Podemos seguir con la última personalidad, que son los saturninos, que dentro de estas escuelas iniciáticas, vaya que hay muchos saturninos. Así es. Adelante. Pues bien, los saturninos como que nos atraen mucho este tipo de escuelas iniciáticas. Entonces vamos a ver muchos saturninos dentro de la masonería, dentro de muchos aspectos. Yo creo que es la personalidad más común dentro de las escuelas iniciáticas. Son personas estructuradas y organizadas, ordenadas, con un pensamiento analítico muy importante. Su energía es analítica, no es física, no es creativa, es analítica, es intelectual. Son personas que suelen ser solemnes, serios. Tienen su patrón, su ritmo para todos. Con la edad, la gente se vuelve más saturnina. Obviamente, entre mayor eres, más probabilidad. O sea, obviamente las mujeres, si vemos los arquetipos, las mujeres van a tener más tendencias a ser lunares o venusinas. Los hombres un poquito más la tendencia a ser marciales, pero no excluye género. O sea, hay mujeres marciales. Hay mujeres muy fuertes con mucha energía física y son muy marciales. Para la Margaret Thatcher, ¿recuerdan a la Margaret Thatcher, la dama de hierro? Exactamente, Master, exactamente. Pues ella súper marcial y saturnina, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos habla de estas personalidades saturninas? Son personas serias, moderadas, orientadas a la justicia, a ser equitativos, son muy motivados de una forma intelectual. Son buenas para explicar porque dan mucho contexto, nunca te dejan nomás con el dato curioso, les gusta explicar todo lo que está alrededor de. Son rígidos en su forma de pensar, pero pueden cambiar de opinión si solamente su evidencia es muy convincente. Para hacerlos cambiar de opinión, como son inteligentes, como son analíticos y saben que saben, entonces de repente el ego de yo sé, es difícil de cambiar su opinión. Aunque tengas evidencias muy comprobadoras, no, pues yo ya le di vueltas a eso, yo pensé, yo ya descarté esto que usted está haciendo.
oye, no, pero mira esto y esto y esto. Tienes que estructurar súper bien tu argumento para hacerlos cambiar de opinión y tener muchísima evidencia, ¿no? Entonces, son personas que suelen ser excesivamente responsables, de tal forma que son muy poco flexibles para poder improvisar. Son el tipo de personas que de repente, parálisis por sobreanálisis, ¿no? Dicen, oye, pues tenemos que hacer esto. Oye, pero no llegó a tiempo esta persona. O sí, pues sí, faltó esta persona. Pero aún así se tiene que llevar la chica. Pero no llegó. Pues, estoy de acuerdo que no llegó, pero tenemos que seguir adelante. Pues, ¿qué hacemos? Porque el fluir, el ser espontáneos, el actuar de una forma espontánea, creativa, momentánea, les es muy difícil. Por ejemplo, he visto muchas personas autistas tienden a tener este tipo de personalidad, ¿no? Bueno, ¿alguien conoce a alguien así? Porque yo soy así, pues. No en todos los aspectos, pero sí soy muy mercurial saturnino en mi esencia, en mi personalidad. ¿Alguien se identificó con ser saturnino? Sí, sobre todo sí en las escuelas iniciáticas y en algunos lugares de trabajo. Recuerdo que había una persona muy característica aquí en la GFO en Guadalajara, que era así muy rígido. Más de alguna vez comentaron de él. Él es que está regido por Saturno y para él lo que es. Y lo dice con claridad y sin pelos en la lengua y sin dolerle si lastima a los demás. Entonces, eso sería una combinación de marcial y saturnino, ¿no? Porque si no le importa, sería muy saturnino, pero también muy orientado hacia la acción, ¿no? Efectivamente. Sí. Qué buen ejemplo. Buenos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto, voy a cancelar ya, voy a cerrar la presentación. Ok, sí vieron mi presentación, ¿verdad? Y ya no la ven, ya solamente ven a mí, ¿correcto? Sí, okay. No, yo nunca vi la presentación, solo a ti, Alex. ¿En serio? ¿Alguien más vio la presentación? No, tampoco la vi, pero como dijeron, sí se ve, alguien dijo, sí se ve, dije, ¿por qué a mí no me apareció? No, yo solamente estuve viendo a Alex todo el tiempo, nunca la presentación, solamente estábamos oyendo la explicación. Bueno, entonces voy a simplemente dar un muy breve repaso. Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Pues miren, voy a hacer un breve resumen de 5 minutos de mi presentación nomás para que tengan el apoyo visual. A ver, denme un segundito en lo que sería bueno desde primero, ¿verdad? Sería bueno con el lunar. Así, de minuto cada presentación sería bien. Sí, bueno. Entonces, brevemente, hablamos de los 4 temperamentos, de los nerviosos que tienen como este perfil como circular, que lo que más sobresale es la nariz, que son personas más tendencias hacia el miedo, la ansiedad, los bílicos que tienen este perfil un poquito más como plano, frente un poquito más abultada, muy similar a los linfáticos, nomás la diferencia es el ángulo aquí, que si se fijan los linfáticos no se nota, en los bílicos sí. Los sanguíneos que son más, aquí los bílicos son un poquito más tercos, un poquito más cuadrados, con elemento tierra. Los nerviosos, obviamente ligados al elemento aire, a la mente, a una mente muy rápida. El temperamento bílico es muy duro, frío, como dijimos, un poquito terco. Los sanguíneos más orientados hacia la acción, hacia el impulso, hacia hacer, hacia ver todo como una batalla. Y los linfáticos más a la paciencia, pero en su forma negativa, al rencor también. Entonces podemos ver que estos temperamentos, estas 4 tendencias de los linfáticos a ser pacientes, pues sí, pacientes, pero también hay que movernos, ¿no? También hay que hacer. El nervioso, su tendencia es a alentar su mente, a alentar esa voz en su cabeza. Los bílicos a ser un poquito más flexibles. Los sanguíneos a ser un poquito más diplomáticos. Entonces, estas son nuestras tendencias de temperamentos, cómo nacemos y esto no suele cambiar. Y si vemos en el análisis del rostro,
es el perfil. Cuando observamos ya la personalidad, cómo nos desarrollamos en la vida, estas son estas personas lunares que tienen una cara, un rostro un poquito más circular, que son más pálidas, que tienen más baja energía, que toda su estrategia de la vida es orientado hacia preservar esa energía, que dicen que no a todo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque tienen baja energía y quieren preservar su energía. Los mercuriales son personas creativas. Obviamente, los lunares están orientados con el temperamento linfático. Los nerviosos más con el temperamento, digo, los mercuriales con el temperamento nervioso, son una similitud, vaya. Hay eco. ¿Alguien tiene su micrófono prendido y está haciendo un poquito de eco? Bueno, son habladores divertidos como niños. Podemos ver que esta personalidad muy juvenil, mucha energía, sobre todo mucha energía creativa que hasta puede llevarlos a ser paranoicos y ansiosos. Los venusinos, de nuevo alguien creo que tiene su micrófono prendido porque está causando un eco. Y si no lo escuchan, creo que son las personas. Perfecto, mucho mejor ya. Gracias. El nivel de energía es la más baja de todas, entonces, pero su estrategia comparado con los lunares para conservar su energía es decir que sí a todo. Sí, 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 no quiero broncas, y son muy sensuales, hippies, relajados, como los típicos así marihuanos, que sí, brother, amor, paz. Y pues, ¿qué pasa cuando fumas marihuana? Pues todo se sabe más rico, todo se siente más rico, los sentidos se intensifican. Entonces, justamente está muy orientado con ese tipo de disfrute, de relajación, ¿no? Y estas personas necesitan ser un poquito más disciplinados para tener más equilibrio en su vida, para aprender que toda acción suya va a llevar a una reacción. Las personas marciales, que son, por ejemplo, aquí es una cara más fina la de los venusinos, casi triangular, pero no es tan puntiaguda como los mercuriales, que tienen una cara un poquito más triangular. Los marciales tienen una cara como no cuadrada completamente, sino rectangular. Es una cara súper rectangular. Energía física muy alta, muy elevada. Muy directos, entrones. Si no se pelean contigo físicamente, lo van a hacer en discusión, en argumento, llevarte la contraria. Con ellos o sea, no es entrar en batalla con ellos, ¿no? Es más bien hacer como un juego, ¿no? O preguntarles a ellos, oye, tú, cuando haces tal cosa, pues qué. Preguntarles su opinión, sobre todo para no entrar en un conflicto directo con ellos, porque no se van a cansar, ¿no? Y no van a ceder su punto. Y no van a ver las cosas de tu perspectiva porque son la personalidad menos empática. Bueno, los joviales tienen una cara que son un poquito como yo, que es más larga de aquí, y es como más ancha de abajo y más delgadita de arriba. Yo soy un poquito jovial, pero nomás la parte superior de mi cara, porque no sé si el rostro es muy complejo, pero su cara es como muy ancha aquí de la mandíbula y más angostita hacia arriba. Como dijimos, que son personas muy alegres, buenos amigos, pero dependen mucho responsabilizan a los demás por sus emociones y suelen hacer lo mismo, no sentirse responsable por las emociones de los demás. Los demás tienden a echar como este chantaje emocional, pero son alegres y son divertidos. Por ejemplo, ellos, si les pides un favor de que pasen por ti al aeropuerto, puede que lleguen tarde, pero sí llegan, ¿no? Porque les interesa tu amistad, mantener esa relación. Pues si le preguntas a una persona venusina que te lleva al aeropuerto, no van a llegar. Te van a decir que sí, pero no van a llegar. Y una persona lunar, pues te va a decir que no. A la persona mercurial, tal vez diga que sí, que no, pero si le das algo a cambio, pues es mucho más probable que sí, ¿no? Tal vez la persona marcial no le guste, pero sí, porque quiere hacer algo. Y la persona saturnina es un poquito más serio, solemne, mucha energía, pero su energía, recuerden que es analítica, no es tanto creativa, no es tanto física, es analítica, es más seria, más organizada, más orientado hacia lo justo, lo equitativo,
lo correcto. Pero no por lo mismo pueden de repente, porque son tan inteligentes, de repente se les puede subir un poquito esto y ser muy cuadrados, muy rígidos, ¿no? Muy bien. No sé si les apoyó un poquito los apoyos visuales que tuve. Sí, estuvo mejor. Sí, definitivamente. Yo tengo un comentario ahora, si puedo. Claro, adelante. Básicamente que yo no me identifiqué así con una sola personalidad, sino que un poquito de esta y un poquito de esta y otro poquito de esta. Y lo mismo mis hijos. Yo estaba pensando en mis hijos, también yo tengo 2 hijos y también va solo exactamente lo mismo. Efectivamente, estoy de acuerdo. O sea, nadie es solamente un tipo. Pero seguramente de los 6 tipos que vimos, hay 2 con el que te identificas más y hay 2 con los que identificas casi nada. Okay. Porque somos cierto porcentaje de cada uno de ellos. Sin embargo, van a haber 2 prevalentes en ti y 2 que casi no están prevalentes. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro que sí. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones? Recuerden que todo esto está planeado de una forma muy práctica para que puedan tanto entender a los demás como a ustedes mismos. Entonces, viendo las fallas de cada uno de estos temperamentos y personalidades, porque vimos los 2, podemos ser un poquito más equilibrados para tener más éxito en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si creo que la dinámica es que cada quien dé su propia conclusión. Muy bien. Ok, Sí, aportación. ¿puedo decir algo? Claro, Claro con que sí. gusto. Bueno, mira, yo no encontré el mío porque yo soy del sol, yo soy sol y ascendente en sol, entonces pues un poquito con el Marte, me imagino que es lo que me Sí, encontré yo. lo que hablamos un poquito al inicio es que el tipo solar verdadero es sumamente raro. ¿Por qué? Porque la personalidad solar normalmente es 1 en 1,000,000. Son personas que atraen, o sea, la gente va hacia ellos y les gusta la atención de los demás y tienen un montón de éxito en la vida, tienen una energía y son súper buenos, a la vez también puede ser malditos. Es un tipo de esencia que a pesar de que seas, no sé, Leo, ascendente Leo, que tengas Leo, Sol en la primera casa, a pesar de eso puedes ser más venusina o más marcial o como tú veas, ¿no? O sea, pero esa personalidad solar o sea, la esencia solar es una persona en 1,000,000, porque muchas personas nacen con sol el ascendente, ¿no? Pero qué tanto realmente tienen ese nivel de energía, qué tanto tienen ese carisma, qué tanto la gente va hacia ellos. O sea, estamos hablando de un Jesús, de un Gandhi, de personas que ya sea por su naturaleza o por lo que trabajaron en la vida, son un sol. Por eso Jesús es el sol, ¿no? No el Jesús Maldonado aquí, sino el Maestro Jesús lo comparan con el sol, ¿no? Es el arquetipo que tenemos que nosotros, a través de mucho trabajo interno, buscar llegar a ser. Entonces, en cuestión de personalidad así de rostro, el sol tiene ciertas características, vaya, ¿no? El sol es un perfil, tuviera que mostrarles una imagen de esto que no lo tengo. Es un tipo de cara muy particular, son personas que si se enojan y están ahí presentes con una persona que los hizo enojar, van a ser difícil de que suelten esto, pero en cuanto la persona sale de ese cuarto, pues no se importa, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre desarrollar ciertas características como de Leo o de Sol en tu ascendente y realmente que eso salga en tu esencia. Y normalmente es a través de mucha meditación, de mucho trabajo interno. El maestro Antonio nos va a poder hablar del proceso de volverte en un sol a través de realmente meditar, de sacar esta energía, este ki, para tener una energía casi ilimitada, vaya.
No sé si me di a entender. Gracias. Sí, y conociendo a Josefina, sí tiene las características solares, Okay. pero también las marcianas. Sí, es muy activa, hiperactiva y a veces reactiva. Así es, muy reactiva. Entonces, muy probablemente sí tiene esa característica marcial, ¿no? Porque los marcianos también duermen poco y tienen mucha energía. No duermo poco, con 6 horas yo ya estoy lista, ya no necesito más. O sea, pues sí. Pero tal vez un solar con 4 ya está bien, ¿no? Gracias. Okay. Sí, y algunas personas que la conocieron bien decían, tú cuidado contigo porque tú eres de armas tomar. Right, exactamente. Sí, es que es una característica bastante marcial. A ver, bueno, ya intervino mi hermana Josefina. Para que todos den su opinión final y complementarnos, Mari, ¿qué nos tienes que decir al respecto a esta clase tan bonita? No, pues súper interesante, solo que yo pues no pude identificarme bien ahí porque es mucha la información. Ni siquiera en las caras no pude identificarme con ninguna de ellas, pero quizá analizándolas más cercamente, entonces sí me identifique más. Voy a ver más eso. Súper interesante, muchísimas gracias, doctor Alex, le agradezco mucho. Buenas noches. Bueno, pues seguimos. Jesús. Sí, bueno, yo al respecto opino lo siguiente, de que la nueva era de Acuarios se debería de incluir una clase de artes marciales para ahí poder nosotros tener una alternativa más de salud. Con esa alternativa de salud podemos nosotros equilibrar nuestro ser, o sea, ir en busca del equilibrio en cuanto a los temperamentos que tenemos por allí y que a veces nos pueden dominar. Gracias. Muy bien. Maestro Enrique, ¿qué tiene que decirnos? A ver, algunas de las cosas buenas que usted sabe decir. Tantas cosas que tiene buenas. No, las cosas buenas que puedo decir es mi admiración para Alex, para ti, Antonio, pero sobre todo la explicación tan real, tan sencilla, tan comprensible de los diferentes temperamentos que de alguna forma, aunque todos los tengamos, la definición para actuar en ellos en la vida, pues es de cada alma, ¿no? Y la verdad, mucho respeto, mucha admiración, análisis que hay que ver cada uno de nosotros, pero sobre todo este tipo de eventos, pues felicitarlos para que lo puedan continuar y pues como decías hace rato, Antonio, muchos proyectos que hay que vamos a ir también conectando con ustedes para que nos apoyen, nos ayuden y sobre todo aporten más. Esta presentación me gustó muchísimo. Sí, me gustaría si la envían al grupo para que podamos guardarla, tenerla ahí como recuerdo, como análisis constante, porque estuvo muy clara, muy definida y pues mi admiración y mi respeto a Alex y a ti, Toño. Muchas gracias. Muy bien. Afortunadamente estamos grabando todo y afortunadamente al final el doctor Alex presentó estas imágenes y quedaron aquí grabadas, van a salir en la grabación. Qué bien. Bueno, pues gracias, maestro Enrique. A ver, Hilda Lara, ¿qué tienes que decirnos, Hilda? Sí, buenas noches. Desafortunadamente ingresé tarde porque tengo problemas con internet, pero me pareció muy interesante, doctor Alex, la forma en que nos habla de temperamento, de personalidad, y cómo no son puros al 100%, no somos puros al 100% donde creemos que estamos. Y acá en medicina, si trabajamos holísticamente, podemos usar unos medicamentos. Yo estuve ahí ubicando algunos en facetas que deseamos que se corrijan, tanto en lo personal para mí o para mis pacientes. Me parece muy interesante, doctor Alex. Lástima que me estuvieron sacando acá. Gracias, hermano Antonio. Es cuanto.
Pues muy bien, gracias a ustedes, gracias al doctor Alejandro por esta bonita presentación y va a quedar grabada para todos nosotros. Muchas gracias. Doctor Alejandro, por último. Pues la verdad es que un placer que aquí presente para poderles compartir esto y pues creo que en unas 2 semanas voy a regresar para hablar de comunicación no violenta, que es otro tema que me apasiona un montón. Y sobre todo gracias por el espacio y espero que les haya sido de beneficio práctico, vaya, que es lo que buscamos, ¿no? Que no se quede en conocimiento o nomás por el gusto de pensar, realmente que se pueda aplicar a la vida para hacer la vida de todo un mundo mejor. Muy bien. Entonces damos por terminado. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos hasta el próximo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.